Bienvenidos al capítulo de esta semana. Antes de comenzar, queríamos mostraros que el vídeo está dividido en diferentes partes para que podáis saltar de una a otra fácilmente. En la descripción del vídeo, para mayor facilidad, tenéis el título de cada parte y la marca de tiempo, de modo que si hacéis clic en la marca de tiempo, el vídeo comienza a reproducirse en ese momento concreto. Además, también tenéis acceso a las fuentes para que podáis consultarlas y los emojis, que son como una referencia visual para entender el tipo de contenido de que se trata. Recordad que el contenido se distribuye entre noticias, casos y legislación, información y eventos. La guerra comercial por tener el juego mobile más exclusivo llega a los tribunales. El pasado 10 de enero, la compañía desarrolladora de PUBG Mobile, Krafton, interpuso ante el Tribunal del Distrito Central de California una macro demanda de 108 páginas frente a Garena, publisher desarrolladora de otros títulos de videojuegos, y frente a Apple y Google por estar estos dos distribuyendo dos juegos que supuestamente infringen los derechos de copyright del videojuego PUBG de Krafton. Estos juegos son Free Fire y Free Fire Max, que viene a ser un fenómeno de masas espectacular dentro del territorio de Latinoamérica. Os dejo por aquí el texto de la demanda, por si queréis echarle un vistazo. Es una demanda bastante extensa, de 108 páginas, como digo, y es bastante completita. Así que por aquí tenéis todos los datos de la demanda, como digo, por si queréis ojearla. Pero bueno, lo primero es lo primero. Players Unknown Battleground, más conocido como PUBG, es un juego lanzado al mercado en el año 2017. Se trata efectivamente de uno de los pioneros de la modalidad de videojuegos Battle Royale. Para explicar consiste un Battle Royale, estamos ante un tipo de juegos en la que 100 jugadores online saltan en paracaídas desde un avión hacia una isla, donde tienen la libertad absoluta de moverse hacia un lugar determinado que ellos mismos elijan. Una vez aterrizados, tienen que buscar armas y equipamiento para al final acabar matando al resto de los jugadores para ser el último en pie y ganar esa partida. Otra de las peculiaridades de los Battle Royale es que el área de juego cada vez va siendo más pequeña, hasta que pues, obligatoriamente los jugadores tienen que encontrarse, aunque el mapa sea enorme. Si bien PUBG fue precursora, no fue la única, no fue el único título de Battle Royale. Y años más tarde, juegos como Apex Legends y en especial Fortnite, del que casi todos habréis oído hablar, le ha comido la tostada en el ámbito de los Battle Royale. Sin embargo, PUBG encontró un par de años más tarde su nicho, especialmente en países como por ejemplo la India o Malasia, con la versión móvil de su juego, que hasta que a principios de 2020 Free Fire eclosionó. Conforme a la web de noticias TenScrum, sin embargo, Free Fire venía comercializándose a través de las plataformas de mobile de Apple y Android desde el año 2017 en Singapur. Aquí tuvieron el primer encontronazo de estas dos compañías y hubo una demanda judicial por parte de la desarrolladora de PUBG. Sin embargo, al final se resolvió mediante un acuerdo, pero, como dice PUBG en la desarrolladora de PUBG, Krafton, en su demanda, no hubo una licencia cruzada entre las mismas. Pasado el tiempo y llegados a diciembre del año 2021, los abogados de Krafton enviaron a Garena un requerimiento por el que le solicitaban que retirase de inmediato estos juegos y que cortaran la licencia de distribución que tenía con Google y Apple. Garena obviamente hizo oídos sordos a este requerimiento, ya que según ellos la demanda carecía totalmente de fundamento. Eh, a lo largo como digo, esta macro demanda, Krafton indica que Free Fire copia numerosos aspectos de su juego, como son la apertura, la estructura del juego, el gameplay, la combinación y selección de armas, armaduras y objetos únicos, ubicaciones e incluso el color y las texturas de la interfaz del juego. Debemos recordar que ya desde la famosa sentencia de Space Invaders de los años 80 quedó más que sentado que la infracción del copyright de un videojuego no viene por la idea o tipo de juego, sino por la presentación y plasmación específica de esa idea concreta. En otras palabras, nadie va a poder nunca monopolizar un juego de simulación de fútbol o un Battle Royale, como es en este caso. Así vamos a hacer un pequeño repaso de varios de los aspectos a los que alude Crafton para que cada uno podamos sacar nuestras propias conclusiones. Empezamos por el lobby, que es la parte antes de poder entrar a la propia arena de juego.
encontramos que esta es la interfaz que presenta PUBG, mientras que esta es la interfaz que presenta Free Fire. Realmente al estar únicamente comparando estos dos títulos no tenemos una idea concreta de cómo son las interfaces del resto de juegos, pero yo puedo decir que, por ejemplo, Warzone, que es un Battle Royale, o Fortnite es muy parecido. Vemos, por ejemplo, aquí también, que es lo que decíamos, que consiste en que se lances de un avión y aterrizas en la parte del mapa donde tú más prefieres. Esta es la interfaz que presenta PUBG y esta es la interfaz que presenta Free Fire. Al final, pues vemos que uno tiene el mapa en el lado derecho, otro tiene el mapa en el lado izquierdo. Aquí aparecen reflejados cuántos jugadores quedan. Mientras que en Free Fire no aparece reflejado. Bueno, aparece reflejado en el lado derecho. Aquí tenemos un cronómetro. Sí que es cierto que hay muchos componentes que son muy similares. Luego, a la hora de ir recogiendo las distintas armas que se van encontrando, pues el personaje hace este tipo de movimientos en PUBG. Mientras que aquí, por ejemplo, no vemos aquí una diferencia, que no se agacha a recoger el arma como tal, sino que una vez que pasa por encima del arma, pues lo obtiene. Ahí ya, por ejemplo, hay una diferencia. Ya vamos por último a ver cómo se matan a los enemigos. Mientras que en Free Fire vemos que el apuntado es diferente, que aparecen reflejadas el daño que has hecho en cada uno, como sí que pasa en Fortnite. Bueno, básicamente vemos que al final pues, los Battle Royale van bebiendo unos de otros y sobre todo porque es un estilo de juego que apenas ha resurgido, o sea, ha crecido y se ha consolidado en el año 2017. Por lo tanto, en cierta manera, hasta es normal que varios de los aspectos visuales del juego sean similares. Aunque como digo, al final lo importante es ver aquí que la impresión general sea distinta. Que la forma de plasmar esta idea de un Battle Royale tenga sus peculiaridades en comparación con los de otro juego. Pero bueno, de vuelta a la noticia, sí que me gustaría ver que es posible que exista un motivo económico detrás de todo esto. Según datos de Sensor Tower, Free Fire obtuvo unos ingresos de 1.100 millones de dólares en compras in-game de sus jugadores en el año 2021, que supuso un incremento del 48% respecto al año anterior. Por su parte, PUBG obtuvo unos ingresos de 2.980 millones, más del doble, también por compras in-game en sus juegos en el año 2021. Pero esto supone únicamente un incremento del 7% respecto al año anterior. Por lo tanto, existe una curva de crecimiento potencial mucho mayor en Free Fire que en PUBG. Por eso es por lo que digo que esto puede ser uno de los motivos que hay escondidos detrás de esta acción. Junto al hecho, por ejemplo, de que Free Fire está ganándose un hueco entre los títulos con mayor crecimiento dentro del sector de los esports, del sector de las competiciones de los videojuegos, ya que cuenta con torneos y competiciones por todo el mundo con un seguimiento espectacular. Por lo tanto, lo que parece que Krafton está intentando gastar todas sus balas para derrocar a sus competidores. Y tal es el enfado de esta compañía que incluso ha demandado a Google por permitir que haya vídeos en YouTube de Free Fire, junto al hecho de que está distribuyendo estos juegos. Pero no deja de ser curioso al final que nombre en la demanda este aspecto, ya que en teoría pues, se supone que tiene que haber una libertad de una libertad de poder anunciar cada uno sus juegos, si no hay una resolución judicial que efectivamente esté estableciendo o indicando que existe infracción de copyright. En definitiva, como veis por mi tono, para mí no existe una infracción de copyright, si bien la inspiración, como os he dicho, es evidente. No obstante, no se puede monopolizar un estilo de juego, por lo que el tribunal va a tener que hilar muy fino para decretar si la plasmación de la idea de PUBG, su gameplay e interfaz guardan suficiente relación con el de Free Fire. Aún así, como siempre, desde Actualidad IP os mantendremos informados de cualquier novedad que pueda surgir en este asunto. El pasado 10 de febrero, la Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas resolvió acerca de la oposición presentada por el gigante de la música de streaming, Spotify, frente al registro de la marca Spotify para plataformas de distribución e información sobre dispensarios legales de marihuana en Estados Unidos.
Según la USPTO, Oficina Estadounidense de Patentes y Marcas, esta marca diluye el renombre de las marcas de Spotify debido a su alto parecido, por lo que el acceso registral no es posible. La marca en cuestión es la marca que podéis ver aquí en pantalla, número 87530717. Fue solicitada el pasado julio de 2017 para productos y servicios de las clases 9, 25, 35 y 42. Como ya he mencionado, se estructuraba alrededor de un software que conectaba diversos dispensarios de marihuana de diferentes partes de Estados Unidos. La decisión, por su parte, a lo largo de sus 37 páginas viene a desgranar la diferente documentación probatoria presentada por Spotify para acreditar el extenso conocimiento que el público tiene sobre sus marcas. Por ejemplo, a partir de aquí, este extenso conocimiento se ha logrado gracias a una elevada inversión publicitaria en la calle, en televisión, radio o redes sociales, habiendo acompañado publicitariamente a grandes eventos como por ejemplo el estreno de Stranger Things, una serie de Netflix. Como curiosidad, en enero de 2017 Spotify creó una playlist llamada President of Playlist, a la que únicamente tenía acceso el expresidente de Estados Unidos Barack Obama para poder introducir sus canciones favoritas. Por su parte, la marca Spotify es necesario tener en cuenta que pot, la primera parte de Spotify, es una manera coloquial en Estados Unidos de nombrar a la marihuana, que a nivel federal sigue siendo ilegal. Si bien un gran número de estados de este país se ha ido sumando a estos últimos años a su legalización, destacando por encima del resto California. También es curioso que la propia resolución incluye que Spotify alberga un gran número de podcasts relacionados con diferentes temas de la marihuana. Pues bien, según la resolución, el solicitante viene usando su marca Spotify desde el año 2017 y como podemos ver en esta imagen, emplea una interfaz en su software bastante similar a la interfaz de Spotify. El uso de esta marca por el solicitante también se extiende a sus redes sociales. Aquí, por ejemplo, podemos ver su perfil de Facebook, en el que la presencia de la marca Spotify es constante. Sentado lo anterior, y ya entrando en materia, la oficina entra a valorar si existe una infracción del renombre mediante la conocida como dilución o dilution en inglés. Para ello, deben seguirse varios pasos. En primer lugar, tiene que existir una marca renombrada, con un elevado carácter distintivo generado a través de su uso, lo que se conoce como carácter distintivo extrínseco. En segundo lugar, la marca solicitada tiene que poder causar una dilución, tiene que existir un potencial riesgo, sin ser necesario que exista un riesgo como tal, de causar esta dilución. Luego también, como resulta lógico, el renombre de la marca de los derechos anteriores tiene que haberse generado antes de la fecha de solicitud de la marca impugnada. Y por último, tiene que generarse dentro de esta dilución bien un empañamiento, que en inglés se conoce como tarnishment. Vale, pues analizado todos estos requisitos, vemos que, vista la inversión en publicidad, la elevada cifra de negocios obtenida a través de su marca, estamos ante una marca, valga la redundancia, altamente reconocida, con anterioridad a la fecha de solicitud de la marca impugnada. Por lo tanto, reconoce el carácter renombrado, algo que creo que nadie puede aquí denegar, que Spotify es una marca renombrada a nivel mundial. Y por su parte, si entramos ya a valorar lo que es la dilución como tal, o mediante el empañamiento, que es, como he dicho yo, tarnishment o blurring, tenemos primero que saber que este blurring es la posibilidad de que el público pueda asociar la marca renombrada con la marca solicitada y que de esta asociación se esté generando un perjuicio al renombre de la marca anterior, un perjuicio a lo que son las cualidades de su marca. Exista o no riesgo de confusión o incluso aunque no haya una competencia directa entre estas empresas. Para comprobar si existe empañamiento,
vemos también que existe una serie que es algo que gusta bastante a los estadounidenses, una serie de steps o puntos que hay que considerar para ver si efectivamente existe empañamiento o no. Por un lado, hay que atender si las marcas son o no similares, que en este caso la oficina reconoce que existe un alto parecido fonético, visual, conceptual y una impresión comercial muy parecida, ya que la marca impugnada se compone de las 7 letras que componen la marca renombrada, Spotify. En segundo lugar, debemos atender a si existe un alto grado de distintividad en la marca renombrada. La distintividad se puede adquirir bien por cómo es el término como tal, si es un término de fantasía que no guarda ningún tipo de relación con los productos o servicios a nivel conceptual, normalmente va a adquirir un carácter distintivo medio. Pero existe la posibilidad de que mediante su uso extenso haya adquirido un grado de distintividad muy alto, que sea un término que inmediatamente el consumidor vaya a relacionar con esta marca. Aquí, como ya he dicho antes, se conoce como carácter distintivo extrínseco, ya que ha sido extrínsecamente gracias a este uso. Como resultado de lo anterior, eh, según la oficina, existe un riesgo de que el acceso registral de la marca Spotify se pueda asociar a las marcas Spotify. Y esto genera un detrimento a los valores de su marca, debido pues, especialmente a que Spotify está relacionado con productos y servicios del cannabis. Por lo tanto, la marca ha sido denegada por esta base. Ya por último, me gustaría poder añadir que las marcas renombradas, a diferencia de una marca normal, tienen la capacidad de superar el principio de especialidad. Las marcas pueden impedir el acceso registral a otras marcas, bien por identidad o bien por riesgo de confusión. Que el riesgo de confusión es un examen para ver si existe similitud entre los signos y si los ámbitos aplicativos están relacionados. Muy importante que si, aunque las marcas sean idénticas, los ámbitos aplicativos son completamente distintos, no va a existir un riesgo de confusión. Por lo tanto, el acceso registral de la marca posterior va a ser concedido. En este caso, como vemos, el ámbito de actividad de Spotify está bien alejado de cualquier app de distribución de cannabis, pero la ruptura del principio de especialidad de las marcas renombradas le ha permitido impedir el acceso registral a esta marca posterior. Ya por último, sí que me gustaría añadir, ya como aportación propia, de que a pesar de que, como ya decía, la marihuana está empezando a legalizarse en varios estados de Estados Unidos, y esto creo yo le va a permitir, en cierta manera, superar la prohibición relativa, la prohibición absoluta de marcas que atentan contra la moral y las costumbres, los componentes negativos de adicción y afectación a la salud que tienen el cannabis, al igual que pasa con el tabaco, sí que van a permitir a titulares de marcas renombradas no querer ni por asomo asociarse a este tipo de marcas. Por lo tanto, a pesar de que, como digo, si el cannabis empieza a tener mejor estima, va a ser muy difícil que pueda registrarse marcas que vayan a atentar contra marcas renombradas. La batalla de los juguetes. El intento de una empresa de registrar un diseño similar a Barbie fracasa. Los hechos son como siguen. Como tenemos en la sentencia, vemos que nos señala lo siguiente, y es que en mayo de 2014 el solicitante Gigantefa Industry solicita el registro del siguiente diseño comunitario, el que vemos a continuación. Una vez registrado, tenemos que en el 4 de agosto de 2017 el oponente, o digamos en este caso el solicitante de la anulación de dicho diseño comunitario, alega que este diseño no es válido por cuanto carece de los requisitos del artículo 4 y 6 del reglamento, por cuanto considera que ni es novedoso y que carece de carácter singular. Aporta diferentes pruebas y entre ellos se encuentra pues un catálogo en el que aparece precisamente la mítica y un juguete con el que todos creo que hemos jugado y conocemos, Barbie. Tenemos que la división de cancelación declara que efectivamente este diseño es nulo por cuanto carece de carácter singular y que considera válidos los argumentos realizados por parte del solicitante de nulidad. Se oponen ante esta decisión y se acude a las salas de recurso, que en este caso es la tercera sala, la que entra a valorar si efectivamente la decisión de primera instancia fue conforme a derecho o no. Y efectivamente la sala confirma la decisión de primera instancia y argumenta lo siguiente que vemos a continuación.
En primer lugar, la sala de recurso consideró que los elementos de pruebas aportados por el solicitante en nulidad son conforme a derecho y que son con lo que se considera catálogo o prueba publicada conforme al artículo 7, apartado primero del reglamento. En segundo lugar, la sala de recurso consideró que el grado de libertad del diseñador en el desarrollo de las cabezas de muñeca es amplio y que dicha libertad solo se va a ver limitada en lo que respecta a la que la forma de dicha cabeza sea característica o sea similar a un ser humano. En tercer lugar, la sala de recurso consideró que, dado que la cabeza de una muñeca forma parte integrante de la misma, el usuario informado en el presente caso es cualquier miembro del público en general, ya sea un niño o un coleccionista de este tipo de juguetes. En cuarto lugar, la sala de recurso consideró que lo que le llamara la atención del usuario informado es que ambos diseños muestran una cabeza de una muñeca con una cara ovalada, las mismas características y proporciones faciales, un maquillaje muy similar y la misma expresión. Por lo tanto, y teniendo en cuenta todos estos factores y el grado de libertad que goza el diseñador, la diferencia entre los diseños controvertidos no son lo suficientemente pronunciadas como producir una impresión global diferente. Visto el fallo de la sala de recursos, tenemos entonces que el solicitante del diseño comunitario va a ir frente al Tribunal General de Justicia y va a alegar que efectivamente que ha habido por parte de la sala un incumplimiento y que no ha sido conforme a derecho. En primer lugar, los argumentos que esgrime por esta parte son los siguientes. Y es que, por un lado, en este caso, el solicitante del diseño alega que la sala de recurso incurrió en un error al considerar que el dibujo o modelo controvertido carecía de carácter distintivo debido a la divulgación del dibujo o modelo anterior que habíamos visto, en este caso Barbie, y que las diferencias entre los dibujos o modelos controvertidos no eran decisivas para apreciar el carácter individual del dibujo o modelo controvertido. En particular, lo que viene a decir la demandante es que los diseños controvertidos se refieren ambos a muñecas maquilladas que representan a una mujer joven. Los rasgos faciales de los diseños son lo suficientemente diferentes como para producir una impresión general distinta en el usuario informado. Según la demandante, la expresión facial del dibujo o el modelo impugnado es completamente diferente del rostro de esta muñeca que todos conocemos como Barbie. Además, se nos dice que la sala de recurso no tuvo en cuenta todas las vistas protegidas por el dibujo o modelo impugnado, por cuanto vimos que también aparecían las orejas, en el que aparecía en el catálogo no se veía, etc. Y aquí está una parte bastante interesante, y es que dice que la demandante alega que la libertad del diseñador en el presente caso se ve limitada por la necesidad de responder a las preferencias del mercado desde el punto de vista de la comercialización. Esgrimidos los argumentos de las partes, pasamos a lo siguiente, y es que, en primer lugar, el Tribunal General va a empezar hablando de lo que sería el usuario informado. Como ya sabemos muchas personas que nos dedicamos a este sector, pero para aquellos que a lo mejor no conozcan a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos del usuario informado, el Tribunal dice lo siguiente. Y es que, por lo que respecta a la interpretación del concepto de usuario informado, tenemos que entender primero, por un lado, la condición de usuario implica que el interesado utiliza el producto al que se incorpora el dibujo o el modelo, de acuerdo con la finalidad a que se destina dicho producto. Pues imaginemos un niño o, como has dicho, un coleccionista, etc. El calificativo de informado sugiere además que, sin ser un diseñador o un experto técnico, que esto es lo que se referiría más a lo que conocemos como el experto en la materia o el The Person Skilled in the Art en patentes, el usuario conoce los distintos dibujos y modelos que existen en el sector del que se trate, posee un cierto grado de conocimiento respecto a las características que normalmente incluyen estos tipos de modelos o diseños. Como consecuencia de su interés por los productos de que se trata, muestra un grado de atención relativamente más elevado del que tendría, por ejemplo, un usuario. Una vez establecidos estos aspectos, nos viene a decir que, básicamente, que el concepto de usuario informado debe entenderse como un concepto intermedio entre el del consumidor medio aplicable en materia de marcas, que no necesita tener conocimientos específicos y que, por regla general, no realiza ninguna comparación directa entre las marcas en conflicto, y del experto en la materia, que es lo que se conoce, por ejemplo, en el tema de las patentes, como habíamos señalado. Así, el concepto de usuario informado puede entenderse referido no a un usuario de atención media, sino a uno especialmente observador, ya sea por su experiencia personal o por su amplio conocimiento del sector en cuestión.
No obstante, aquí lo que nos viene a decir el tribunal es que las partes no se pronunciaron a la calificación del usuario informado que había realizado precisamente las salas de recurso, sino que lo que realmente van a debatir es el grado de libertad que tiene el usuario informado y que, como hemos visto y alega la otra parte, el demandante, es que básicamente que las diferencias que hay entre dichos diseños son suficientes para evocar una sensación, un sentimiento diferente de lo anterior. Ahora que hemos entrado al grado de libertad que tenía el diseñador, tenemos que atender lo siguiente. Por un lado, hemos visto que uno de los argumentos que tenía el demandante era decir que básicamente por las condiciones que se estaban dando en el mercado se veía limitado. Si accedía a que es verdad que había cierto límite a la hora del diseño por cuanto tenía que tener una cara de un ser humano, pero que por lo demás decían que básicamente que estaban limitados por las condiciones de marketing y de que normalmente siempre había un cierto grado de preferencia. En este respecto, el Tribunal General viene a decir lo siguiente en los siguientes apartados que vemos a continuación. Y es que, en primer lugar, dice: a este respecto es necesario señalar, al igual que la WIPO y la parte demandante, que una tendencia general de diseño no puede considerarse un factor que restrinja la libertad del diseñador, ya que es precisamente esa libertad del diseñador la que le permite descubrir nuevas formas y nuevas tendencias o incluso innovar en el marco de una tendencia existente. Asimismo, nos voy a decir que en efecto la cuestión de si un dibujo o modelo sigue o no una tendencia en general en materia de diseños es pertinente, a lo sumo en relación con la percepción estética del diseño de que se trate, y por lo tanto puede eventualmente influir en el éxito comercial del producto al que incorpora el diseño. En cambio, tal cuestión no es pertinente en el examen del carácter singular del diseño de que se trate, que consiste en comprobar si la impresión general producida por este difiere de las impresiones generales producidas por los diseños o modelos comercializados anteriormente, con independencia de las consideraciones estéticas o comerciales. Aquí vemos como le está diciendo que básicamente ese argumento que ha realizado no es realmente el que procede. De ello se desprende que la necesidad de los fabricantes de muñecas de seguir las tendencias del mercado para promover las ventas de los productos de que se trate o de cumplir las normas de belleza no pueden considerarse un factor que pueda limitar el grado de libertad del diseñador. Una vez argumentado esto, tenemos que la impresión general. Los argumentos que llega a decir el Tribunal General son los siguientes: que efectivamente que sí, que las salas sí que habían tenido en cuenta todas las pistas precisamente de la muñeca, que el hecho de que, por ejemplo, cuando el demandante incide en que, por ejemplo, en el diseño anterior no se puede perseguir las orejas, dicen que es básicamente irrelevante porque en uno de los mismos argumentos que realiza el demandante viene a delegar que precisamente dicha muñeca va a tener en su momento pelo y por lo tanto va a parecer que esa parte, ese rasgo va a ser al final no se va a poder ver. Asimismo, también vienen a argumentar diferentes aspectos en lo que respecta a que las diferencias nimias que se observan, ya sean del maquillaje, ya sea de la estructura de los ojos, que básicamente tienen la misma forma ovalada, y las impresiones y las características que se dan, no son suficientes para que, entendiendo al usuario informado, pueda percibir un carácter significativo o diferencial con respecto al diseño anterior, dándole la razón, finalmente, precisamente a las salas de recursos de que habían realizado conforme a derecho. Y bueno, espero que les haya gustado, sobre todo viniendo de las vacaciones, que seguramente más de uno habrá tenido un juguete. Y bueno, oye, si alguno tiene una Barbie, pues podrá recordar con bastante cariño esta decisión. A Google le siguen creciendo los enanos en materia de privacidad. Esta puede ser una de las decisiones más importantes que hemos analizado en el canal hasta ahora en materia de privacidad. La autoridad de control de Austria ha considerado que Google Analytics viola las normas europeas de privacidad, puesto que conforme a las sentencias Schrems II, las transferencias a Estados Unidos de aquellos datos que estuvieran sujetos al control gubernamental serían contrarios a la normativa de protección de datos europea y por tanto no deberían de realizarse y podrían dar lugar a sanciones. En este caso, la decisión parte de un procedimiento iniciado por una queja interpuesta por NOIB frente a la autoridad de control dentro de una serie de acciones realizadas por esta plataforma cuando se produjo el pronunciamiento del caso Schrems II, que como sabemos dio lugar a la anulación del Privacy Shield como un mecanismo de salvaguarda válido para la garantía de los derechos en el caso de transferencias internacionales a Estados Unidos. Recordemos que en Estados Unidos la normativa FISA
y la orden 12.333 permite que la administración, cuando considere que existe interés para el Estado, pueda acceder a datos que tienen las organizaciones respecto de personas físicas. Y por ejemplo, si en el caso que hemos mencionado de Stripe y Google Analytics en el Parlamento Europeo, Google Analytics podría recibir una orden de la autoridad estadounidense solicitándole que se le faciliten todos los datos que tiene almacenados en Estados Unidos respecto de sujetos que han entrado en la página de realización de PCR para el Parlamento Europeo. Imaginémonos la relevancia que tiene esto, por tanto, especialmente cuando Google Analytics es utilizado prácticamente en todo el mundo, lo que supone que prácticamente a cualquier empresa podrían solicitarle los datos de prácticamente cualquier persona que haya entrado en su página web. Hasta ahora lo que se viene realizando son cláusulas contractuales tipo para garantizar para dotar de garantías a las transferencias internacionales de datos y considerar que existen medidas técnicas organizacionales que garantizan que no se vulnere la protección de datos, pero esto es insuficiente en el caso de la FISA o de la orden 12.333, puesto que independientemente de que exista cifrado, una protección por medio de backups, controles de acceso físico o cualquier otro, cuando la autoridad ordena la entrega de la información, difícilmente se va a poder oponer la existencia de un cifrado. Por ello, según destaca OIB, se dan dos posibilidades que son, o bien, el optar por soluciones de la Unión Europea u otros países con decisión de adecuación alternativos a Google Analytics o a cualquier otro que esté sito en Estados Unidos, o bien que estas compañías comiencen a generar filiales en la Unión Europea o en otros países con decisión de adecuación y a almacenar los datos exclusivamente allí, de manera que no accedan a Estados Unidos. Actualmente hemos de decir que por ejemplo, yo en los casos que llevo, generalmente recomiendo el eludir todas las herramientas que tengan su sede en Estados Unidos, salvo que se vayan a utilizar para datos que en cualquier finalidad tienen un carácter público, como por ejemplo sería la publicación de noticias, de manera que el contenido ya se va a publicar y resulta irrelevante que la administración pueda acceder a él. En relación con por qué esta decisión es tan relevante, bueno, por un lado porque Google Analytics, como decimos, es la principal herramienta para la analítica de datos personales en el acceso a páginas web, y por otro lado porque lo más probable es que esta decisión produzca un efecto en cadena junto con la otra decisión que hemos comentado en este episodio del Parlamento Europeo, por la cual se ha sancionado del Supervisor Europeo de Protección de Datos, por la cual se ha sancionado al Parlamento por el uso de Google Analytics, puesto que se va posicionando por fin, desde que se dio las sentencias REMS 2, se están dando ya las primeras resoluciones en las que se indica que no puede realizarse transferencias internacionales de datos a Estados Unidos, de datos que puedan ser accedidos por medio de la orden FISA o la orden 12.333 que hemos mencionado anteriormente por la administración pública, y esto va a producir un efecto en cadena en que las distintas autoridades de control poco a poco vayan decidiendo imponer sanciones a aquellos que exportan datos a estas compañías para el ejercicio para la recepción de servicios. Así, por ejemplo, si nuestro cliente, así como abogado, está decidiendo si optar por un proveedor europeo o por un proveedor americano respecto de servicios de tratamientos de datos personales para facilitar servicios VIP a determinadas personas, si estas personas y sus datos pueden ser relevantes para la autoridad pública de Estados Unidos, deberemos recomendarle en todo caso que no opten por la solución de Estados Unidos. Igualmente, si los datos pueden ser relevantes por su carácter masivo, por su tipo de dato, por ejemplo, datos de orientaciones políticas o cualquier otro. Veremos qué sucede en el futuro, puesto que Google Analytics todavía no sabemos muy bien qué va a hacer respecto de la analítica de datos. Así Google, en este caso, consciente de que no tenía defensa alguna, optó, cuando se le preguntó cuáles eran las salvaguardas que había adoptado para garantizar los derechos de los ciudadanos frente a la posibilidad de acceso por parte de las administraciones, en facilitar sus medidas técnicas y organizativas, que incluyen cuestiones, como decíamos antes, como el cifrado, la defensa física de los medios de almacenamiento, etcétera, que lógicamente no tienen ninguna relevancia para este caso. Veremos qué sucede en el futuro. Lo más probable es que comiencen a crearse filiales en la Unión Europea de estos servicios, pero si no lo hacen tendrán que ser poco a poco desplazados por soluciones
europeas o de otros países con estándares de privacidad tan elevados como los establecidos en el Reglamento General de Protección de Datos. La CNIL, que es la autoridad competente en materia de protección de datos en Francia, ha sancionado a dos grandes tecnológicas, concretamente a Google y Facebook, por malas prácticas en el uso de las cookies. La Comisión francesa realizó una investigación en la web de google.fr y youtube.fr y constató que estas webs permiten aceptar todas las cookies mediante un botón inmediato, pero no ofrecen un mecanismo igual de sencillo para rechazarlas. La CNIL considera que esta forma de obtener el consentimiento vulnera la libertad de los usuarios, dado que a la hora de buscar información en esta web, el hecho de no poder rechazar las cookies igual de rápido que se pueden aceptar se considera un mecanismo de manipulación implícita para que el usuario acepte el consentimiento con el objetivo, pues, por ejemplo, de cerrar la pantalla emergente normalmente ante la urgencia de encontrar la información o la comodidad de darle a aceptar porque si le da personalización tampoco es sencillo rechazarla. Por tanto, en palabras de la autoridad competente, el hecho de no poder rechazar las cookies de la misma manera que se pueden aceptar sesga la elección del usuario a favor del consentimiento. Acorde a lo dispuesto en el artículo 82 de la Loi Informatique et Liberté, que es la Ley de Protección de Datos francesa, Google y Facebook habrían vulnerado la normativa debido a la dificultad en la exposición de los medios de oposición de las cookies. Debido a este incumplimiento, la CNIL ha sancionado con 2 multas a Google que ascienden a 150 millones de euros y a Facebook con 60 millones de euros. Finalmente, además de las multas, la autoridad francesa ha establecido un periodo de 3 meses para que estas empresas modifiquen el procedimiento de rechazo de las cookies en la web y ofrezcan un medio para rechazarlas igual de sencillo que para aceptarlas. Si no lo cumplen, tendrán una multa adicional de 100.000 euros por cada día de retraso. Inbox Advertising y la venta directa. El pasado 25 de noviembre, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea nos sorprendió con la sentencia del asunto C-120/20, en la que dictamina que, atención, insertar mensajes publicitarios es una forma semejante a la de los verdaderos correos electrónicos en la bandeja de entrada electrónica, constituyendo una utilización de correo electrónico con fines de venta directa en el sentido de la Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas. Dicho de otro modo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considera el envío de correos publicitarios aleatorios como venta directa. ¿Cuál es el objeto y ámbito de la petición prejudicial? El Tribunal Supremo alemán planteó la cuestión prejudicial al TJUE a raíz del litigio entre 2 empresas competidoras en el mercado electrónico. La cosa es que una de estas empresas insería mensajes publicitarios en la bandeja de entrada de los usuarios del servicio de mensajería electrónico gratuita T-Online, en los que contenían textos destinados a la promoción de los precios en oferta de los servicios de electricidad y gas. Al final, estos correos aparentemente parecían correos electrónicos corrientes y por tanto no se podían distinguir a simple vista una tipología de la otra. En consecuencia, la empresa competidora se planteó si esta práctica de actividad publicitaria conocido como Inbox Advertising era lícita. Al respecto, el Tribunal Supremo alemán interpone varias cuestiones prejudiciales en una sobre la interpretación del derecho de la Unión Europea, en especial de acuerdo a las directivas europeas sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas y prácticas comerciales desleales. En concreto, las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo alemán fueron: en primer lugar, es la visualización de un mensaje publicitario en la bandeja de entrada de una cuenta de correo electrónico seleccionada de forma aleatoria tiene encaje dentro del concepto de correo electrónico, según lo establecido en los artículos 2, letra A y el apartado 13 de la Directiva 2002/58. En segundo lugar, si la actividad publicitaria desarrollada puede encuadrarse en el concepto de utilización de correo electrónico con fines de venta directa, de acuerdo con el artículo 13, apartado 1 de la Directiva 2002/58. Y en tercer lugar, si la inserción de mensajes publicitarios en la bandeja de entrada del usuario de un servicio de mensajería electrónico puede considerarse como proposiciones no solicitadas y persistentes a los usuarios de servicios de mensajería electrónica, de acuerdo con lo establecido en el anexo 1.26 de la Directiva 2005/29. ¿Cómo se resuelven estas cuestiones prejudiciales?
Pues bien, en primer lugar, el Tribunal de Justicia recuerda que la Directiva sobre la Privacidad y las Comunicaciones Electrónicas tiene por objeto ofrecer garantías a los abonados contra la intrusión en su intimidad mediante comunicaciones no solicitadas con fines de venta directa, especialmente a través de las llamadas automáticos, faxes y mensajes de correo electrónico, incluidos los SMS. Esto se hace con el objetivo de garantizar la independencia de las tecnologías utilizadas, motivo por el cual ha de partirse de una concepción amplia y evolutiva desde el punto de vista tecnológico del tipo de comunicaciones a las que se refiere dicha directiva. Teniendo en cuenta los métodos de envío de los mensajes publicitarios utilizados en el asunto principal, el Tribunal de Justicia estima que tal proceder constituye una utilización del correo electrónico capaz de menoscabar el objetivo de ofrecer garantías a los usuarios contra la intrusión en su intimidad mediante comunicaciones no solicitadas con fines de venta directa. En segundo lugar, el Tribunal de Justicia considera que la propia naturaleza de los mensajes publicitarios, cuyo objeto es la promoción de servicios, y el hecho de que se difundan en forma de correo electrónico permiten calificar estos mensajes de comunicaciones dirigidas a la venta directa. Para el Tribunal de Justicia carece de importancia el hecho de que el destinatario de esos mensajes publicitarios se elija de forma aleatoria. Lo relevante es que exista una comunicación con fines comerciales que llegue directa e individualmente a uno o varios usuarios de servicios de mensajería electrónica. En tercer lugar, el Tribunal de Justicia indica que la utilización de correo electrónico con fines de venta directa está autorizada siempre que su destinatario lo haya consentido previamente. Este consentimiento debe traducirse como mínimo en una manifestación de voluntad libre, específica e informada por parte del interesado. En este caso, se dudaba si el usuario en cuestión había sido debidamente informado de los procedimientos precisos de difusión de esa publicidad y si consistió efectivamente en recibir mensajes publicitarios. Por último, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se planteaba si los mensajes publicitarios realizados a través de la bandeja de entrada del usuario son una proposición no solicitada y persistente. De acuerdo con la Directiva 2005/29, este tipo de actuaciones se consideran desleales, de per se, salvo en determinadas circunstancias que se pueden justificar con la legislación nacional, que básicamente se fundamentan en el cumplimiento de un contrato. En este sentido, el Tribunal califica que la práctica objeto de este análisis tiene cabida en el concepto de proposición no solicitada y persistente, ya que dicha práctica, 1, tiene un carácter suficientemente frecuente y regular, y 2, porque no se ha dado el consentimiento del referido usuario con carácter previo a esa inserción. En definitiva, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estima que este acto de publicidad presenta un riesgo de confusión, pues pueden llevar a que el usuario que pulse en la fila del mensaje publicitario sea redirigido contra su voluntad a un sitio de Internet que muestre la publicidad en cuestión. Emplazamiento de producto o publicidad encubierta. El pasado 13 de diciembre, el Tribunal Supremo confirmó la sanción de 196.000 euros interpuesta al grupo Mediaset por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en julio de 2019, por incumplimiento cualificado como infracción grave de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, y sobre la cual la Audiencia Nacional sentenció que se vulneraba el artículo 18.2 de la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual, que prohíbe la publicidad comercial encubierta. Para contextualizar brevemente, en la emisión de uno de los capítulos de la comedia de Telecinco La que se avecina, se detectó que se demostraban diversas gamas de productos sexuales o eróticos relacionados con una determinada marca, e indicando incluso la página web real en la que se pueden adquirir dichos productos. Se evidenciaba, por tanto, un claro propósito publicitario. Mediaset, por su parte, recurrió hasta llegar al Supremo alegando que la presencia de estos productos en el capítulo fue puntual, discreta y justificada en el contexto, y que, en todo caso, se señalaron como emplazamiento publicitario al principio, al final del programa y durante las pausas, por lo que no había una real intención de ocultar estos contenidos. Existe, por tanto, en este caso una clara distinción entre la presentación de productos y la publicidad encubierta. El Supremo desestima la tesis de la recurrente porque supondría eludir la clara distinción existente desde la perspectiva del derecho de la Unión Europea y del derecho estatal entre presentación de productos y publicidad encubierta, que comportaría en infracción de los principios informadores de estos regímenes jurídicos que el mero hecho de que el prestador del servicio de comunicación audiovisual considerase que la emisión de un programa esté amparada supuestamente por el derecho al emplazamiento de productos. Le eximiría de cumplir con la obligación de no estar realizando publicidad encubierta.
lo que afectaría lesivamente a los intereses legítimos de otros competidores y también a los derechos e intereses de los consumidores al suponer esa conducta una violación de la normativa publicitaria. En la sentencia, la principal cuestión que analiza el Tribunal Supremo es si cabe apreciar la infracción por publicidad encubierta en casos donde se haya producido una advertencia de emplazamiento de producto, pero se hayan incumplido las condiciones de este emplazamiento. En este sentido, el artículo 17 de la ley dice, entre otros puntos, que el público debe estar claramente informado del emplazamiento del producto al principio y al final del programa y cuando se reanude tras una pausa publicitaria. Y también que no se puede incitar directamente a la compra o arrendamientos de bienes o servicios, realizar promociones concretas de estos o dar prominencia indebida al producto. En este caso, aunque es cierto que se señalizó y advirtió del emplazamiento publicitario, el Tribunal Supremo considera que sí cabe apreciar infracción por publicidad encubierta, ya que recordemos que lo que nos indica la Ley General de la Comunicación Audiovisual en sus artículos 18 y 58 es que el emplazamiento publicitario no puede incitar directamente la compra de bienes, y en el caso examinado, las imágenes tienen una clara carga promocional, ya que se detallan ampliamente las ventajas de los productos eróticos de dicha marca y indica directamente el lugar web en el que se pueden adquirir. En definitiva, se concluye con lo expuesto en la también sentencia de la Audiencia Nacional, en la que se fundamentaba la sanción por prestar una amplia variedad de productos eróticos que se relacionaban con una determinada marca y la página web de la misma donde podían adquirirse, y que las imágenes evidenciaban claramente un propósito publicitario con riesgo de provocar error en los consumidores, inclinándoles de forma no consciente a la adquisición de los productos de dicha marca, mediante el modus operandi de promocionar unos productos cuyas bondades se exponen, que están relacionados y se confunden con la temática tratada de dicho capítulo. Derivado de ello, el Tribunal Supremo fija doctrina sobre publicidad encubierta en una serie de televisión aludiendo a la idea que el emplazamiento de productos, leemos textualmente en la sentencia, que el emplazamiento de productos en largometrajes y cortometrajes, documentales, películas y series de televisión, programas deportivos o en programas de entretenimiento, regulado en el artículo 17 de la Ley 7/2010 de 31 de marzo General de la Comunicación Audiovisual, aun en aquellos supuestos en que se cumplan los requisitos relativos a la advertencia al espectador o a la ausencia de condicionamiento a la... El supervisor de datos europeo ha sancionado al Parlamento Europeo por el uso de Google Analytics y Stripe de manera deficiente, de manera que producía transferencias internacionales indebidas de datos a Estados Unidos. Para más INRI, estas transferencias de datos a Estados Unidos se producían respecto de datos de miembros del Parlamento Europeo, que lógicamente tienen una posición pública por la que serían especialmente relevantes o potencialmente relevantes para las autoridades de Estados Unidos. Pues bien, se observa que desde octubre de 2020 se viene tramitando este proceso y los hechos son los siguientes. Para proveer a los miembros del Parlamento Europeo de protección en materia del COVID, se estableció un sistema por medio del cual una compañía privada realizaba los test en masa frente al COVID. Para ello resultaba necesario el generar una página web por medio de la cual se gestionó toda esta cuestión, que se puso online el 30 de septiembre de 2020. Los reclamantes observaron que esta página web tenía activadas cookies de Google Analytics y de Stripe, planteándose por qué Google Analytics y Stripe debían de tener acceso a estos datos del personal de las instituciones europeas. De esta manera, los diversos miembros del Parlamento fueron interponiendo quejas, así como la plataforma NoIB, None of Your Business, frente a las instituciones europeas. Así, el secretariado del Parlamento ya en su primer momento planteó la cuestión de por qué, ante el secretariado del Parlamento, la cuestión de por qué resultaba necesaria este recabado de información y su transmisión a terceros, y se empezaron a interponer quejas desde octubre de 2020 que llegaron a conocimiento del DPO, del Parlamento Europeo, quien, tras iniciar una investigación,
destacó que se había corregido la cuestión y se habían eliminado estas cookies. También se produjeron quejas porque se observó que el aviso de cookies y el aviso de privacidad de esta página en la que se habían tramitado la gestión de las pruebas PCR de los miembros del Parlamento Europeo y demás staff burocrático, pues no era correcto, el aviso de privacidad era incorrecto. La resolución, bastante extensa, se centra por un lado en que se produce la transferencia a Estados Unidos que mencionábamos, sin que quede claro si realmente se llegó a producir o no, y por otro lado que los visitantes de la página web recibían un aviso de privacidad que era totalmente incorrecto, porque se basaba en el GDPR, es decir, en el Reglamento General de Protección de Datos, que no afecta a instituciones públicas, y no había ninguna mención al reglamento 2018-1725, que es el que regula el tratamiento de datos personales por parte de las instituciones de la Unión Europea. Este reglamento que tenemos en pantalla. Entonces, obviamente el contenido era totalmente inadecuado, y además se hacía referencia al uso de analíticas para legítimos intereses. Los intereses legítimos del artículo 6, apartado primero F del Reglamento General de Protección de Datos, no tienen traslado alguno a este reglamento 2018-1725, porque por su carácter público no deben de realizarse tratamientos que no estén habilitados por la norma. De esta manera, por tanto, el aviso de privacidad era totalmente incorrecto. A continuación se extiende sobre el aviso de cookies, destacándose que que era diferente en cada idioma. En inglés solamente se podía aceptar las cookies esenciales, mientras que en francés y alemán aparecían otras opciones. Se podía aceptar solamente cookies necesarias en el banner en alemán, pero no en otros banners, etcétera. Un auténtico despropósito, incluso haciendo mención a Google Maps en la versión en alemán. Y bueno, pues en definitiva que era un banner de cookies totalmente descoordinado en los distintos idiomas e incorrecto. A continuación se analiza el hecho de que se utilizaban Google, Stripe o Google Analytics, Stripe y otras cookies de trazabilidad que podían transferir datos a Estados Unidos. Se destaca que si bien la cookie de Stripe en principio solo se realiza para los pagos, y en este caso no había pagos, con lo cual no se llegó a activar nunca, en el caso de Google Analytics no ha logrado obtenerse información sobre si se produjo transferencia de datos del personal de la Unión Europea a Estados Unidos, y previsiblemente fue así por cómo funciona Google Analytics, ya que integra el contenido de sus datos en bases de datos de Google, que si bien tiene servidores en la Unión Europea, también tiene en todo el mundo y particularmente en el territorio de los Estados Unidos. Pues bien, además, respecto del aviso de privacidad, se observa que había dos avisos de privacidad distintos que se presentaban en momentos diferentes, uno en la página principal y otro en el momento del registro, enlazándose a un aviso de privacidad totalmente distinto, de nuevo descoordinados en los distintos idiomas, un auténtico despropósito. Finalmente se analiza, en la resolución se analiza quién sería el responsable de protección en materia de protección de datos, conforme a toda la normativa, etcétera, que es los fundamentos jurídicos y en los que no encontraremos ninguna sorpresa. Evidentemente el responsable es el Parlamento Europeo, pues es el que define los medios de procesamiento y las razones por las que se realiza, y se destaca que se asignó a Ecolog la función de generar la página web y los avisos de privacidad sin darle instrucciones específicas, dándole una total libertad y sin cumplir con los deberes de diligencia debida de control, puesto que se sabía que la compañía que se había encargado de la realización de la web no era experta en materias jurídicas. Por otro lado, se destaca que se aprobó el contenido por el Parlamento, es decir, se presentó el borrador de página antes de sacarse públicamente, y el Parlamento dio su ok a su publicación, con lo cual hay una total falta de diligencia en la revisión, y conforme a la información referida, por tanto, el Parlamento habría incumplido con sus deberes como responsable. Por otro lado, también se pasa a referir los deberes de transparencia e información que no se han dado en este caso conforme al reglamento 2018-1725 que antes mencionábamos, específico para las instituciones de la Unión Europea, y tras un largo razonamiento el supervisor europeo de protección de datos viene a condenar, efectivamente a sancionar a el Parlamento por su incumplimiento, si bien lo sanciona meramente con un
un apercibimiento, puesto que, tal y como destaca en este caso, lo que indica es que solamente se impondrán las multas cuando la institución no cumpla con las medidas correctivas, y en este caso las medidas correctivas ya han sido adoptadas, puesto que antes de que terminara el proceso ya se había corregido el problema, y además la página en sí ya ha dejado de existir. Pero en cualquier caso nos da a entender que también en el ámbito de la administración hay que tener mucho cuidado con cómo se tratan los datos personales, y máxime cuando se trata de datos personales de personas de carácter público y muy relevante, puesto que pensemos que para las administraciones no solamente de Estados Unidos, sino de cualquier parte del mundo, resulta muy relevante conocer las actividades que realizan los parlamentarios de otras potencias mundiales, porque les permite, pues, desde tener medios para saber cómo influirles a coaccionarles o cualquier otra medida. Por tanto, las instituciones públicas tienen que tener mucho cuidado a la hora de cumplir con la normativa, no solamente de una manera formal, sino que materialmente deben de proteger la privacidad de sus miembros, no solamente por el interés de estos parlamentarios,